Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Simulación. Considerando la simulación como la interacción entre escenarios y personajes en ambientes digitales no virtuales, podemos observar que los escenarios están conformados por componentes y los personajes juegan roles específicos durante el desarrollo de una situación. Los componentes pueden ser activos o pasivos. Los personajes tienen un rol que interactúa con los componentes de la escena y pertenecen a un árbol jerárquico de roles. Si consideramos la simulación como formada por la interacción entre componentes y personajes que conforman los escenarios, entonces podemos hablar de que tenemos componentes y personajes. Clasificando los componentes podemos hablar de componentes pasivos, que son aquellos cuerpos que no cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, etc. Mientras que los activos son aquellos cuerpos que cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, etc. También los componentes los podemos tomar como componentes pasivos. Y estos se pueden clasificar en estáticos y dinámicos. Los estáticos, las fuerzas físicas, impulsos o colisiones no actúan significativamente sobre ellos, no cambian sus propiedades como el color, la textura y la sombra de luminosidad, transparencia, etcétera, por ser pasivos, y entonces van a estar estáticos, van a estar sin cambios en donde se encuentran en el escenario. Los dinámicos, en ellos las fuerzas físicas, impulsos o colisiones actúan sobre ellos, pero tampoco estos, por ser pasivos, no cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad y transparencia. Sin embargo, los componentes activos también los vamos a tener estáticos o dinámicos. Los estáticos, las fuerzas físicas, impulsos o colisiones, actúan de manera significativa sobre estos. Aquí hay un error. En los componentes estáticos, las fuerzas físicas no actúan, ¿sí? No actúan de manera significativa, ¿sí? Esto es importante porque si no se pierde la estructura. Entonces aquí, en los componentes activos, la fuerza física, los impulsos o colisiones no actúan, ¿sí?, de manera significativa sobre estos. Cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad por ser activos. Pero los dinámicos tienen la característica de que además de que las fuerzas sí actúan sobre ellos, las fuerzas físicas, impulsos o colisiones actúan de manera significativa sobre estos, y también por ser activos cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad y transparencia. La estructura de los cuerpos pueden ser de tres tipos: rígidos, blandos o creados por partículas, estructurados por partículas. Estos estructurados por partículas, ¿sí?, pueden ser líquidos o gaseosos. Muy bien.
Los componentes entonces podemos clasificarlos en rígidos, blandos y estructurados por partículas. Los estructurados por partículas son líquidos o gaseosos. Vamos a analizar qué significa que un cuerpo sea rígido. Los cuerpos rígidos son los cuerpos que no sufren deformación, no sufren deformaciones por esfuerzos de fuerzas por esfuerzo o por impacto o por acción de fuerzas externas, ¿sí? Entonces estos no sufren deformación por acción de fuerzas externas, ¿sí? Es un sistema de partículas cuya posición relativa no cambia con respecto al tiempo y nunca va a cambiar de la posición de la partícula que está conformando el cuerpo. En realidad, las estructuras y máquinas reales nunca son absolutamente rígidos y se deforman bajo la acción de cargas que actúan sobre ellas. Vamos ahora a tratar de comprender lo que son los cuerpos blandos. Los cuerpos blandos son cuerpos que cuando colisionan sufren deformaciones o cuando reciben una fuerza externa sufren deformaciones temporales y que pueden regresar a su forma original. Tenemos este ejemplo. Si tengo este cubo hecho de un material tipo como gelatina, puedo aplastarlo y se va a deformar más o menos como lo vemos aquí por la acción de estas fuerzas. Sin embargo, si dejo de ejercer esa fuerza sobre ellos, el cuerpo va a regresar otra vez a una posición más o menos a las mismas condiciones que tenía al principio. Estos se conocen como cuerpos blandos. También podemos tener los cuerpos que son estructurados por partículas, ¿sí? Estos pueden ser líquidos, ¿sí? O gases. Son cuerpos formados por partículas que no conservan su posición y por tanto no tienen forma definida y adoptan la forma del contenedor que los contiene. Por ejemplo, si tenemos este gas y lo metemos a un cubo, va a tomar la forma del cubo, y si lo metemos a un cilindro va a tomar la forma del cilindro. Los componentes pasivos estáticos rígidos, tenemos aquí algunos ejemplos. Un muro de ladrillo, por ejemplo, es un ejemplo de un componente pasivo, estático y rígido. Si este no interactúa directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario y solo representa una estructura del escenario, no se mueve, no tiene ninguna acción, está ahí presente, pero no tiene actividad, es totalmente pasivo, es estático, no se mueve de posición y además es rígido, no cambia su forma. Muy bien. Ahora, un componente activo, estático, rígido, siempre va a estar en la misma posición, en la posición original, conserva su posición. Va a tener, un muro de ladrillo es un ejemplo de un componente activo, estático y rígido. Si este cambia alguna característica como la textura, por ejemplo, puede ser, cambió el color aquí, en este caso, cambia el color de este color rojizo ladrillo a este color gris. Entonces aquí está teniendo un papel activo, aunque en realidad sigue siendo estático porque conserva su posición, y es rígido porque es duro, tiene la dureza que le permite tener siempre las partículas que lo conforman en la misma posición. El color puede interactuar con los personajes o con otros componentes en el escenario y representa una estructura del escenario simplemente. Otro tipo de objeto del escenario que podemos analizar, por ejemplo, el componente pasivo dinámico estructurado por partículas, un pasivo dinámico. ¿Esto qué significa? Es pasivo porque no va a cambiar su color, su estructura, su forma. Sin embargo, se va a desplazar en el escenario. Tenemos una posición inicial, una posición final, ¿sí? Por ejemplo, una nube en el horizonte del escenario que cambia de posición con el tiempo es un ejemplo de un componente pasivo dinámico y estructurado por partículas.
si no cambia su forma durante la secuencia de eventos y si no interactúa directamente con los personajes, por eso es pasivo, o con otros componentes del escenario y solo representa una estructura del mismo para darle una apariencia al escenario. Bien, ahora, por el contrario, un componente activo dinámico estructurado por partículas es precisamente la nube, pero resulta que en su estado inicial, en su posición inicial, tiene un color, una forma específica, y conforme cambia de posición, este va cambiando y va teniendo otro color, otra estructura, vamos a decir. Siguen siendo partículas, pero sin embargo ya está distribuido de manera distinta. Entonces, una nube en el horizonte del escenario que cambia de posición con el tiempo es un ejemplo de un componente activo, dinámico y estructurado por partículas. Si no cambia su forma durante la secuencia de eventos, pero sí, o puede cambiar y puede interactuar directamente. Esto es, de hecho, puede cambiar su forma. Normalmente, si es activo, puede cambiar su color, puede cambiar su forma, ¿sí? Y entonces, permite entonces que se pueda dar ese cambio directo durante esa estructura. Si nosotros vemos esta nube al principio del escenario, y conforme pasa el tiempo se va poniendo de este color y va creciendo, obviamente nos está anunciando una tormenta, está jugando un rol importante, está jugando cierta actividad dentro del escenario para la ambientación del espectador. Bien, entonces esto es lo que corresponde precisamente a un componente activo dinámico estructurado. También tenemos los componentes activos estáticos blandos, como es vamos a decir, como una especie de gelatina. Si yo aplico cierta presión sobre se va a chaparrar y se va a hacer más ancho, porque pues, va a tener que ocupar este volumen en una altura menor, entonces obviamente se extiende. Entonces, un cilindro flexible es un ejemplo de un componente activo estático blando y tiene la capacidad de deformarse durante la secuencia de los eventos, pero al final recupera su forma y puede interactuar directamente con los personajes o con otros componentes del escenario. La deformación se da por la acción de fuerzas externas o incluso pueden ser fuerzas internas. Entonces aquí pasa durante la ejecución o la secuencia de eventos en el escenario, va a deformarse, pero después va a regresar a su forma original. Muy bien, ahora, un componente activo dinámico blando, es activo, va a cambiar de posición, va a cambiar de color. Sin embargo, como es un componente dinámico, más bien blando, entonces puede cambiar su forma durante la secuencia de eventos por una acción externa o una fuerza externa, una fuerza interna, ¿sí? Pero sin embargo, al final de cuentas va a volver a cambiar, a regresar a su forma original. Sin embargo, a lo mejor su color, y obviamente su posición van a cambiar durante la secuencia de eventos. Un cilindro flexible es un ejemplo de un componente activo dinámico blando y tiene la capacidad de deformarse durante la secuencia de eventos, pero al final recupera su forma y puede interactuar con los personajes o con otros componentes del escenario. La deformación se da por acción de fuerzas externas o incluso pueden ser internas. Las fuerzas que interactúan entre los componentes de un escenario pueden ser, por ejemplo, la gravedad, que es la fuerza que ejerce la masa del planeta sobre todos los objetos que se encuentran dentro de un campo de gravedad del planeta, y se especifica como G. Esto es precisamente, se especifica o se escribe como G de gravedad. Muy bien. El campo que le da
El campo gravitatorio terrestre en la superficie del planeta es exactamente de 1 newton por kilogramo, esto es equivalente a una aceleración de 9.80665 y si normalmente se maneja como 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es una aceleración hacia el centro de la Tierra que ejerce la Tierra precisamente por su masa sobre todos los cuerpos que estamos en la superficie del planeta. 1 newton es la unidad, esto solamente como repaso para recordar un poquito de esa física general que es importante para esta estructura. Newton es la unidad de fuerza en un sistema internacional de unidades, fuerza que se aplica durante un segundo a una masa de 1 kilogramo y que incrementa su velocidad en 1 metro por segundo. Muy bien. Si analizamos la primera ley de Newton, nos dice que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Esto es, si un objeto se encuentra en movimiento, sin inercias, sin resistencias, sin factores de fricción, etc., en un caso hipotético ideal, entonces ese objeto va a permanecer con ese movimiento perpetuamente, eternamente. Sin embargo, si por la acción de fuerzas externas, que son la fricción, el choque con cierta rugosidad en la superficie donde se está deslizando, etcétera, va a provocar que este objeto se detenga o cambie su movimiento, que ya sea cada vez más lento, ¿sí?, etcétera, o que esté en un plano inclinado y que vaya en la pendiente, pues obviamente va a ir agarrando mayor velocidad, pero eso es porque recibe una fuerza externa a él, que es la gravedad, y que lo está impulsando hacia la parte inferior. Bien, ahora, con respecto a la segunda ley o ley fundamental de la dinámica, la fuerza neta que se aplica sobre un cuerpo para modificar su estado de reposo o de movimiento es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La cantidad de movimiento se representa por la letra P, y esto se llama momentum, y se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Esto se conoce como el momento lineal, ¿sí?, del cuerpo, del objeto. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, la cantidad de movimiento del cuerpo permanece constante en el tiempo. Bien. Ahora, con respecto, siguiendo hablando de la segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, la igualdad entre la fuerza F que se aplica en un cuerpo de masa m y el cambio en un tiempo t de su cantidad de movimiento p, o momento lineal, siendo la cantidad de movimiento p el producto de la masa m por la velocidad en la que se mueve, entonces se representa como la fuerza va a ser igual al momento lineal sobre el tiempo, o el tiempo en el que dura ese momento lineal. Pero si sabemos que el momento lineal es la masa por su velocidad, entonces también la podemos representar como la masa por la velocidad sobre el tiempo. Bien, continuando con el análisis de la segunda ley de Newton, analizando que la fuerza P sobre T es igual a M por V sobre T, y recordando que la aceleración es A igual a V por T, entonces podemos reescribir la ecuación como F igual a M por V sobre T, y esto es igual a M por V entre T, donde tenemos V entre T, que es la aceleración. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es la forma más conocida de la segunda ley de Newton. Muy bien. La tercera ley de Newton, principio de acción y reacción: por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero en sentido contrario, sobre el cuerpo que la produjo. Vamos a tratar de representar estas estructuras. Bien, vamos a analizar un poquito más la tercera ley de Newton, que se conoce también como principio de acción y reacción.
A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción que es idéntica de magnitud, pero precisamente en sentido opuesto. Entonces, la fuerza que se aplica ahí es idéntica, pero en sentido opuesto. Si un objeto X empuja a un objeto Y con fuerza F, Y reacciona sobre X con la misma magnitud y dirección que la fuerza F. Si un objeto como una canica empuja a un resorte totalmente elástico con una fuerza dada por su masa y su velocidad en un tiempo dado, el resorte impulsará en sentido contrario a la canica con la misma fuerza que la canica lo empujó. Esto lo vamos a ver en una colisión elástica. El ejemplo de la canica y el resorte, suponiendo que no hay fricción de la canica ni del resorte, y entonces podemos observar aquí primero la primera ley de Newton, en donde la canica va a tratar de conservar su movimiento mientras no haya algo que se lo impida, o sea, mientras no haya una fuerza externa. Esto nos lleva a que al chocar la canica con este extremo del resorte, ¿sí?, entonces entra en acción la segunda ley de Newton, ¿sí?, en donde obviamente la velocidad va a irse perdiendo por el esfuerzo que está haciendo el resorte al juntarse. Y esta segunda ley de Newton nos va a llevar a que llegue el momento en que la velocidad se haga totalmente cero, ¿sí? Ahora, al hacer esto, el resorte acumula una energía potencial que va a tener que liberar de algún modo, y esa energía se va a liberar generando una fuerza justo inversa. Si el resorte recibe esta fuerza así, entonces va a generar una fuerza exactamente inversa, pero en sentido contrario, y que corresponde precisamente a la tercera ley de Newton, en donde el resorte busca liberar esa fuerza, mandando la canica otra vez a la posición y movimiento que tenía. Esto es precisamente la tercera ley de Newton. El ejemplo de la canica y el resorte, entonces, recuerden que es suponiendo que no hay fricción ni la canica ni el resorte. Por tanto, la energía total del sistema se conserva. Muy bien. Colisiones inelásticas, también conocida como colisión plástica. Son aquellas que, vamos, no tienen esa elasticidad, y en ellas sí hay transformación, no pérdida, transformación de energía. La energía se disipa, se pierde en el sistema porque lo gana por otra parte del sistema. De hecho, si conocemos la ley de Lavoisier, obviamente, pues no puede haber ni pérdida de energía, ¿sí? Recuerden la ley de Lavoisier, que nos dice: la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces podemos transformar una energía en otra, pero no podemos destruirla. El ejemplo de la canica y el resorte, suponiendo que no hay fricción otra vez de la canica ni del resorte, el resorte absorbe toda la fuerza y no regresa, ¿sí?, el impacto. Entonces la primera ley nos lleva hasta aquí, la segunda ley hace que se absorbe esto, no se aplica la tercera ley porque es inelástico, y entonces no se genera el rebote de la canica. La primera, segunda, tercera ley de Newton permite representar matemáticamente muchos de los procesos de la simulación al analizar el efecto de las fuerzas sobre los componentes que conforman los escenarios. Bien, antes de concluir el video, quiero hacer la aclaración de que el análisis un poco más a detalle de las colisiones y demás lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo pronto, este video lo dejamos hasta aquí. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos.
Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.